tu profesor Jaime. Ahora sí te pedimos una disculpa, tuvo unos pequeños inconvenientes, por lo cual no pudo asistir a la sesión. Entonces, pues ahorita vamos a comenzar y pues ya pues la daré yo completa, no hay ningún problema. Y bueno, nuestro primer tema es el plano cartesiano. No sé si ya hayas tenido un acercamiento con él durante tu clase de matemáticas actualmente o algo por el estilo. Sí, ya lo vimos. Ok, bueno, entonces quedaría perfecto para un simple repaso. Bueno, pues en temas sencillos, ya que ya tienes contexto, ya tienes como que ya tienes información acerca de lo que es el plano cartesiano, pues vamos a verlo, vamos a pasar tantito qué es. Pues tenemos que son dos rectas que se intersectan, una horizontal y otra vertical, las cuales se utiliza para ubicar ciertos puntos dentro del espacio, y en temas más complejos como física o algunas materias de ingeniería se utilizan para analizar el movimiento de objetos. Vamos a ver las partes del mismo. Tenemos los dos ejes, que son las líneas rectas. El eje X es el que está de manera horizontal, y el eje Y es el de manera vertical. Tenemos el origen, que es el punto en el que se intersectan las dos líneas, que es el mero centro, y los cuadrantes son cada parte que conforma de cada cuadro que se forma a partir de la intersección de estas dos líneas. Ahorita más o menos vamos a ver cómo están divididos, pero en esta imagen pues podemos ver lo que es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y por último tenemos las coordenadas, que son respecto al punto. Por ejemplo, imagínate que tenemos un puntito que está en el punto en X sobre 1 y Y sobre 1. Su coordenada sería el punto en el que se intersectan esas dos, y sería 1,1. Pues ahí tenemos lo que es justamente lo que es el origen y las abscisas y ordenadas, que es otra manera de conocer a los ejes con los que se trabajan. Es importante recordar que para temas más complejos se van a manejar con sus nombres, y es que en el eje de las abscisas estamos a hablar del eje de las X, y en las ordenadas vamos a tener el eje de las Y. Siguiendo más adelante, ahora sí vamos a empezar con el análisis de lo que son los cuadrantes. Para esto tenemos que nuestro primer cuadrante es el cuadrante de positivo-positivo, puesto que tenemos puntos los cuales están ordenados en la parte tanto positiva de X como en la parte positiva de Y, que por cierto eso es un dato, dependiendo a partir del punto de origen hacia la derecha, en X es positivo, y hacia arriba en Y es positivo. Y por caso contrario, es negativo a la izquierda en X y abajo en Y. Esto mismo delimita lo que son los cuadrantes. Como ya vimos, el primer cuadrante tenemos hacia arriba y a la derecha, si es positivo, en los dos, en el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante tenemos que para X va a ser hacia la izquierda, y para Y va a seguir siendo hacia arriba, por lo cual vamos a tener un cuadrante negativo en X, pero positivo en Y, por lo cual tenemos un más menos. Nuestro cuadrante 3, nuestro tercer cuadrante, es aquel ubicado justamente por debajo del segundo cuadrante. Si te das cuenta, aquí estamos hablando tanto un segmento vertical en Y como un segmento hacia abajo en Y, como un segmento hacia la izquierda en X. Esto va a delimitar un segmento menos, que es el tercer cuadrante. Entonces los valores vamos a tener son completamente negativos. Y ahora nuestro cuarto cuadrante pues, se va a encontrar por debajo del primer cuadrante, y va a ser un segmento positivo en X y negativo en Y. ¿En qué nos afecta? En que principalmente cuando vamos a tener estas coordenadas, vamos a trabajar con lo que son justamente con los valores positivos y negativos que necesitemos respecto a cada cuadrante dentro que se trabajará. Si tenemos un puntito en la parte de la esquina superior derecha, vamos a tener puros valores positivos dentro de las coordenadas, pero esto va a ir variando si lo tenemos en la parte superior izquierda, en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha. Es justamente esto es lo que va a afectar a nuestras coordenadas, como tenemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, tenemos que en este caso nuestra coordenada de punto verde se encuentra ubicada en 2 puntos sobre X, o sea, vamos a mover 2 unidades sobre X y 3 unidades en Y, pero positivas, por lo cual estamos viendo que nuestro punto aquí es positivo. No tenemos un segmento más para cada una de las componentes. Por lo mismo, podemos ver comportamientos parecidos, por ejemplo, con el puntito rojo. Sin embargo, que ahora vamos a trabajar sobre una X negativa, puesto que nos vamos a estar moviendo hacia el lado izquierdo. En este caso son 3 unidades, y hacia arriba, sobre el eje Y, no solo vamos a ver una unidad, que es hacia arriba, y pues lo mismo en la ubicación, tenemos que se convierta con negativo, 3 negativo en X, y 1 positivo en Y. Repetimos este mismo comportamiento sobre el tercer cuadrante,
que en este caso es en donde se encuentra el punto azul. En este caso sería negativo en lo que es en Y y también negativo en X. ¿Por qué? Porque estamos en el segmento hacia la izquierda y hacia abajo de lo que es el plano cartesiano. En este caso tenemos -1 porque se movió en un segmento en X, una unidad en X y 2 unidades sobre Y. Dato importante, el punto naranja se ubica en el origen, por lo cual está en 0, 0. De este no se denota lo que es lo que es, ¿cómo se llama? No se le denota ¿cómo decirte? Algún elemento positivo o negativo, puesto que está el punto justamente donde se intersectan los dos ejes. ¿Por qué es importante saber leer el plano cartesiano? Es porque en física te vas a encontrar con problemas con los cuales te digan, no sé, la partícula se movió o el niño se movió hacia el oeste, noroeste, norte, sur, y tú tendrás que irte ubicando dentro del plano e ir moviéndote. Porque también son importantes las unidades. En este caso, que yo les dije unidades a los números que están ahí. Si se mueve un valor sobre X, un valor sobre Y, es porque esa es la cantidad que se va a requerir o la magnitud que se va a requerir. O que, por ejemplo, si hay un movimiento cuando vayas a trabajar con lo que son hojas milimétricas, te van a decir, no, pues la persona dio dos pasos, se movió 2 metros hacia la derecha y 1 metro hacia arriba. Entonces, pues en este caso, tú les puedes dar equivalencia justamente a estos números que ves aquí. En lugar de que solo sea un 1 como valor absoluto, tú le puedes dar valor de que no, aunque cada cuadrito y cada segmento de este punto realmente va a ser lo que es 1 metro, o 2 metros, o 3 metros. Para esto se utilizan las escalas que previamente hemos visto durante el curso. Entonces, apoyándonos sobre todo lo que hemos estado viendo, puedes dar solución o un análisis a lo que son problemas matemáticos, que consecuentemente vamos a llegar a problemas físicos. Ahora, pregunta. Esta pregunta va para ti. ¿Cuál sería la coordenada para el puntito verde y para el puntito naranja? ¿Ya me escuchó? Sí, ahora sí, sí. Para el verde sería 4,5 Ok. y para el naranja sería -2,2. Perfecto. ¿Y ahora el azul, que está en la parte de abajo? Perdón. Este vendría siendo 0,-5. Sí. ¿Y en qué cuadrante pondrías cada uno? Si te El lo verde piden. en el cuadrante 1, el naranja en el cuadrante 2 y es el azul. Es que está entre el cuadrante 3 y el 4. No te metas en problemas, tú únicamente cuando te cuentes que esos problemas, te puedes decir que únicamente se está moviendo sobre el eje Y, sobre el eje X. Si te piden más referencias, puedes decir que entre los cuadrantes, pero no es mucho, no te preocupes tanto por eso, nada más dile que respecto al origen solo se mueve 5 unidades sobre Y. Puede ser sobre Y negativa o sobre Y positiva. Y justamente es lo que está en este. Si te das cuenta, ahí mismo justamente el azul solo dice eje Y, no te compliques, no es necesario realmente, pero pues si le quieres dar como un poquito más de trasfondo, pues ya le puedes ir agregando. De esa incertidumbre que tuviste ahorita al preguntar, pueden salir nuevas preguntas y pueden salir nuevos cuestionamientos que más adelante te ayudarán a resolver muchos problemas y es importante que lo sigas haciendo. Y pues veo que tienes control sobre esto, entonces pues creo que podemos darlo como que sí, como visto. Ahora vamos a ir con algo un poquito más complicado, no mucho realmente, pero sí empezamos con cosas un poquito más de matemáticas que en un futuro te van a llevar a lo que es el cálculo diferencial. Pues bueno, vamos a empezar con lo que son funciones lineales, las cuales es una ecuación que define una línea del plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fórmula matemática de primer orden, lineal, en la que vemos que nos dan, no sé, que tiene que respetar esta forma que tenemos acá abajo, que es y es igual a mx más b, perdón, donde la b es la pendiente, que es la razón de cambio de la línea, o qué tan empinada está, o sea, qué tan diagonal está, y la intersección con el eje y sobre b, y respecto a b, perdón, que es el valor de y, o sea, donde lo vamos a colocar, en la que cruza la línea del eje. Esto es que nosotros le vamos a ir colocando valores a la fórmula y vamos a ver cómo se van pintando lo que son los puntos sobre la línea de manera diagonal. Por ejemplo, aquí tenemos una función
Aquí, ¿cuál dirías que es la pendiente? Si tenemos esta fórmula, si rescatamos la fórmula acá atrás, perdón, si rescatamos esta fórmula que está acá, pendiente es m. Tenemos x, ese es el valor de nuestra incógnita, el que nosotros iremos agregando con nuestra tablita, y b es el intercepto. Aquí, ¿cuál sería la pendiente y cuál sería el intercepto? Eh, ¿Ya me oigo? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Es que se me traba, perdón. No, no, no hay ningún Es problema. ¿Cuál había dicho el nombre, perdón? Las dos, la pendiente y el intercepto, la La intercepción. pendiente sería el 2x y el interceptor el 4. Sí, 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 efectivamente. Nada más una recomendación. Ten cuidado cuando te hagan ese tipo de preguntas, puesto que recuerda que el símbolo de aquí, ahorita lo hiciste perfectamente bien, pero una recomendación que te puedo dar yo es que cuides mucho si te das cuenta, aquí la fórmula es y es igual a mx más b. Entonces, si tú te llegas a encontrar un número negativo acá, recuerda siempre que el valor, si menos por más es menos, y si símbolos iguales es más, símbolos y diferentes es menos. Entonces, ahora a lo que me refería era que tuvieses cuidado más adelante con ese tipo de valores, justamente con el intercepto, puesto que la fórmula aquí es más, entonces aquí el valor de b sería menos 4 realmente, porque por la diferencia de la fórmula. Así más adelante vas a encontrar con cosas muy parecidas, que es justamente lo que está acá. Es justamente esto. Y en caso de que quieras despejar ya con valores dados, pues lo único que tienes que hacer es ir despejando. Ahora, justamente lo que te comentaba hace ratito, quizás no lo expliqué muy bien, pero cuando tú tienes ese tipo de fórmulas, tú puedes darle valores a lo que es a la X para poder pintar lo que es lo que es una línea recta respecto a estas fórmulas. Entonces, imagínate que aquí a X le ponemos 1 y 2. Quiero que ahorita dibujes en tu libreto, si tienes algo a la mano, hagas una tablita como esta, pongas X, hagas la tablita, en la parte de las X, en los dos cuentos que tenemos ahí, pongas 1 y 2, y a mano o con calculadora, no hay ningún problema, no sé si en tus exámenes te permiten sacar la calculadora o no te permiten sacarla, sustituyas lo que es ese valor en X y hagas la operación matemática. Y lo dibujas en un plano cartesiano chiquito, no tan grande, no necesariamente. Entonces voy a dibujar la tablita y Sí, sí, luego la voy a tablita. resolver la operación y hago el plano cartesiano. Sí, sí. Y en la tablita que vas a colocar, sobre las X, en X vas a colocar 1 y 2, y en Y vas a poner el resultado que te dé a sustituir 1 y después abajo a sustituir 2. Una vez que tengas esos valores, lo que vas a tener son coordenadas. En X vas a tener la coordenada en X, y en y el valor total de la operación va a ser tu coordenada sobre Y. Una vez tengas todo eso, vas a poder hacer lo que es vas a poder, ¿cómo se llama? Dibujar dichas coordenadas dentro del plano. ¿Y cómo se saca lo de la operación? Porque Ay, eso no lo vimos, creo. ok, no te preocupes. Para obtener esta operación, si te das cuenta, aquí como dijimos, que vamos a tener sobre aquí, vamos a tener lo que es 1. Imagínate que aquí hay un 1, ahora sí que eso es lo que me molesta un poquito y es que no se puede rayar. Pero imagínate que aquí en el primer cuadrito de la tabla tenemos un 1. Esto va a indicar que en esta fórmula que está acá, que es la que nos va a mandar lo que tenemos que hacer, aquí justamente donde está la X, vamos a poner un número 1. Y recuerda que cuando tenemos esta operación es una multiplicación. Entonces sería 2 por 1 menos 4. Y lo que nos dé va a ser el valor que vas a poner en Y de este lado. Esto de acá arriba, esta X significa, esta X es la que vas a sustituir respecto a los valores que tengas dentro de esta tabla. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, en el 2 sería 2 por 2 menos 4. En efecto. Ok. Si aquí tuvieras otras cosas de que fracciones o cosas por el estilo, ¿no? En otro tipo de operaciones que tuvieras en la incógnita y tú le pusieras un valor, pues no hay ningún problema. Entonces tú lo único que tienes que hacer es sustituir, y cuando sustituyas es lo que lo vas a colocar dentro de la fórmula que se te sea dada, y con eso te va a dar un valor.
dicho valor va a ser y eso es lo que vas a colocar dentro del plano. Ojo, así como puede que te den esta fórmula que esté igualada para que te dé un valor de y, podemos hacer que dicha fórmula te dé, o sea, en lugar de buscar un valor de y, busquemos un valor de x, despejando cada una de las componentes de la ecuación, pasándolas del otro lado. Pero pues eso es un poquito ya más avanzado, entonces ahorita nada, vamos a quedarnos con esto. Cuando tengas listo todo, me comentas y me dices más o menos por dónde estarían los puntos. Uy, perdón. ¿Sí me escucho, cierto? Sí, sí, Ok. nada, estoy haciendo eso. Sí, no hay ningún problema, Es que me pitó el audífono, entonces no sabía. Creo que ya. ¿Cuánto sería? Disculpa. Sería en el de 1 sería -2 En efecto, sí, perfecto. y en el segundo sería 0. Ok. Entonces, ¿cómo lo acomodarías en el plano? Desgraciadamente no lo puedo ver, pero estaría... Ajá, dímelo Sería con palabras. en X a donde Ajá, llega el 2. en Ah, X. no, pero era -2. Entonces estoy mal. No te preocupes, mira. El valor de X que te está dando en la tabla, en este caso es 1 y 2, ese valor no le tienes que hacer absolutamente nada. Ese valor ya lo conoces. Ese valor nada más es de que lo tienes que ubicar. En este caso tenemos un valor de 1, ¿verdad? En X. Entonces simplemente vete a la unidad 1 de X y ya lo 1 colocas. de X y -2. Ajá, entonces la Entonces, coordenada sería 1, -2. Entonces sí. estaríamos del lado derecho sobre las X con un valor de 1 y hacia abajo, porque tenemos un menos 2 para Y. En este caso sería hacia abajo. Y el que sigue, cómo te quedaría? Pues es X, sería Ujú. X, 0. X, 0. Os digo 2,0, perdón. En O sea que efecto, quedaría en la rayita de X. en efecto. Sí, sobre el eje X y pues, pues sí. Ahora sí que sobre... No, perdón. Sí. Disculpa. Pues perfecto. Bueno, ahora pasando ya al tema de física, para que yo ahora sí, pues, creo que tu compromiso también, porque aunque sea para que alcances a verlo de manera rápida, pues vamos a empezar a ver un poquito de energía calorífica, que ya son temas un poquito más complejos en materia de física. Pero pues vamos a empezar a verlo. Mientras antes conozcas mejor y más avanzado, pues puede ser tu conocimiento. O bueno, estoy hablando de más. ¿Ya has visto este tema dentro de la escuela? Pues sí, cuando estaba en la primaria, pero lo recuerdo muy vagamente. Ok, Sí. no hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a volver a marcarlo. Pues mira, algo importante cuando hablamos de calor es que hay que diferenciar lo que es Ay, el perdón, calor. tengo el micrófono prendido. No te preocupes, no hay ningún problema. Algo importante que hay cuando hablamos justamente del tema de energía calorífica es diferenciar entre calor y temperatura. No son lo mismo. Normalmente nos expresamos de manera errónea. Cuando decimos, ay, hace mucho calor, ay, es que estoy loco. Realmente queremos decir que la temperatura es demasiado alta o la temperatura es demasiado baja, puesto que el calor realmente es la energía que se transfiere de una sustancia o objeto que provoca un cambio de la energía cinética dentro de sus partículas. No sé si te acuerdas que en la clase pasada de física, hace 2 semanas, hablábamos de un modelo cinético de partículas, que era qué tan agrupadas estaban las partículas o los componentes internos nucleares de un cuerpo o objeto. Hablábamos mucho del agua. Dependiendo de esta energía, es qué tan separadas, qué tan condensadas, qué tan contenidas van a estar dichas partículas. En este caso, el calor es el que va a delimitar esto. Esto se mide en joules.
Y eso es importante también que lo manejes, puesto que es la unidad de medida para cantidad para la cantidad de calor. Y por su lado, la temperatura, vamos a leerlo, es la velocidad promedio con la que se mueven las partículas en una sustancia. O sea, qué tanto están rebotando, qué tanto se están trasladando, cómo están interactuando, todo ese tipo de cosas es el promedio, la temperatura. Y eso es lo que normalmente sentimos y es lo que, pues, por así que podemos medir con lo que es un termómetro y los comportamientos de esto. Entonces, con poco a poco vamos avanzando en lo que son esos temas y pues ya hay que empezar a diferenciar ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se transfiere el calor? Tú dirás, ok, de aquí veo una velita y ahí veo veo un dedito que está colocando, pero tú dirás, no, pero pues es que yo también a veces cuando toco algo caliente me quemo, o cuando toco algo frío siento, pues ahora sí que frío. Bueno, pues entonces, ¿cómo se transfiere el calor? Pues existen tres diferentes maneras. La primera es la convección. De la convección principalmente es en líquidos y gases. Es justamente lo que ves en el lado izquierdo, que es una interacción entre las dos temperaturas, la más fría en la parte de arriba, la más fría en la parte de abajo, va a haber un movimiento de partículas entre ellos, y esta convección va a ser ocasionada por una fuente de calor, y vamos a empezar a ver un cierto comportamiento de las partículas, que van a estar acelerando, que van a estar intercambiando energía, aumentando, disminuyendo energía, hasta generando un cambio de cosas por el estilo, y dando como resultado algo a futuro. Insisto, esto es algo muy particular de los líquidos y gases, y de manera muy formal puedes verlo como la consecuencia del movimiento real de las partículas acerca del trazo de su seno, que en este caso puede ser la parte de abajo de este matraz sostenido. La conducción es una de las más típicas que puedes encontrar. Vamos a imaginarnos lo que es justamente la imagen que tienes ahí, que es cuando tú colocas una vela, colocas un metal sobre la vela. Ese metal, a pesar de que la vela está sobre cierto punto, dentro de la punta del otro lado, de la punta del otro lado del metal, la vela va a estar haciendo que el calor se conduzca, que la energía se conduzca por todo el metal. Esa conducción de energía tú la puedes percibir tocando dicha varilla. Sí, y pues lo chistoso o lo más interesante de este fenómeno es que no necesariamente estás tocando la vela, ¿verdad? Estás a una distancia que ni siquiera la vas a tocar, o sea, realmente que estás tocando la varilla, pero la energía transmitida de la vela a la vara se está conduciendo por la misma vara, y tú al tocarla estás recibiendo también esa energía, que pues puede tener una mayor temperatura, o también puede que se enfríe en lugar de una vela con un hielo, bajando, o sea, también con la transmisión de energía, y tú sentir frío respecto con la vara, y cosas por el estilo. Esto pues también te adelanto unos detalles que no estaba estipulado dentro del temario para esta semana, pero pues cada material tiene su respectiva condición de energía. No todos conducen igual, normalmente el que mejor lo hace son los metales, pero pues va variando respecto a cada cosa. No es lo mismo que un plástico, no conduce lo mismo un plástico que un metal, incluso el plástico se llega a deteriorar por la energía y por el calor. Entonces pues es importante saber con qué vamos a trabajar. De hecho, otro dato curioso, cuando trabajas en un laboratorio, si llegas a tener la oportunidad, esperemos que tengas la oportunidad, te van a poner a calentar justamente cosas como la que ves en el lado izquierdo, lo que dice Top Convection. Te van a poner a calentar cosas para tus soluciones, para tus experimentos, todo lo que tengas que hacer. Tú lo que vas a hacer es aumentar la energía de dicho vaso, vas a aumentar el calor que el mismo tiene, vas a aumentar su temperatura, y nunca pongas dicho vaso, normalmente es de vidrio, sobre la mesa que normalmente es de metal, porque va a explotar. Debido a la diferencia de energía que va a haber entre la mesa y el vaso, puede llegar a explotar, ya que el vidrio no tolera esos cambios tan bruscos. No sé si ya te haya pasado o ya lo hayas visto, pero es algo muy chistoso, honestamente, y curioso. Sí, aunque no estaba en una mesa de metal, pero había una veladora y no habíamos visto que ya se había acabado y se quedaba así bien, bien, bien poquita, pero todavía seguía la llama y explotó el vaso. Sí, 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 es por los cambios energéticos que hay ahí y todo ese tipo de cosas. Es a nivel molecular. Pero sí es algo muy curioso, entonces para que tengas cuidado, porque pues ahorita esperemos que no sea con complejos químicos, con compuestos químicos muy peligrosos, ¿verdad? Pero pues ya más adelante quizás el vaso tenga algo mucho más peligroso y que pueda causar ciertos daños.
Esperemos que no, ¿verdad? Pero siempre hay que tener precaución con el manejo del equipo de laboratorio. Y el último, pues la última manera la última vía de transmisión de lo que es el calor, de la energía, es la radiación. No lo imagines como los elementos radiactivos que vemos en las películas de zombies o cosas por el estilo. No, es una manera de conducción por ondas. De, pues, ondas, ¿qué te puedo decir? Tipo las ondas de sonido, pues pues imagínate esas ondas, pero transmiten energía, que en este caso es radiación infrarroja. Vamos a leerlo, la propiedad de todos los objetos que transmiten radiación infrarroja. Esa radiación puede ser absorbida por todos los objetos alrededor de todo por medio de las ondas electromagnéticas. Estas ondas son las que te van a llevar dicha energía. Normalmente el ejemplo más claro es justamente que está ahí en la imagen, que es el del Sol. El Sol manda los fotones junto con su energía, llega a la Tierra, nos salva lo que es la atmósfera, todo lo que tenemos por fuera, y pues a pesar de todo sí sentimos el calor y el sol ni nos está tocando para tener si nos está tocando para hacer por conducción, ni hay algún medio ahí, un metal enorme, una barra enorme entre el sol y la tierra que nos conduzca al calor y nosotros lo estamos tocando, y tampoco es un líquido como para que estemos para que haya, como recordamos, la conducción, perdón. Entonces, y tú dirás, ¿cómo se transmite? Pues es por las ondas electromagnéticas del mismo, con la radiación infrarroja, que pues transmite dicha energía. Y pues también podrás preguntarte, ¿esto puede ocurrir toda a la vez? La respuesta es que sí. Y es algo tan simple como poner a calentar agua en tu estufa. En tu estufa puedes ver las tres diferentes maneras ¿cómo se llama? De transmisión de energía, de transición de calor. Conducción por la misma olla que vayas a usar, independientemente que sea de plástico el mango, la olla normalmente es de metal o por ejemplo, los pocillos para hacer café son de cierto material. Entonces, pues a pesar de todo, se siguen transmitiendo entre el material, el propio metal o el propio compuesto del pocillo, transmite por conducción todo lo que es la energía. Hay convección dentro por el agua que está hirviendo un cambio de temperatura desde el punto más caliente al punto más frío. Va a haber un intercambio de temperaturas, un intercambio de energía, va a ir variando todo este tipo de cosas. Podemos pasar de un punto de fusión a un punto de ebullición en ciertos puntos. Y también va a haber radiación, puesto que no necesariamente tienes que tocar la parrilla o lo que es o lo que es el traste que se utiliza para calentar el agua para sentir el calor que esté transmitiendo la estufa. O sea, puedes acercarte de manera, no sé si nunca has ido, si alguna vez has tenido una fogata y ves una estufa o algo por el estilo, que donde estén asando algo o se esté quemando algo, y tú te acercas, pones las manos encima y sientes calor a pesar de que no le estás tocando. Justamente esa sensación es la radiación, gracias a las ondas que se están transmitiendo. Y al calentar agua puedes sentir todas las diferentes maneras de intercambio de energía que puede haber. Y ahora revisemos la temperatura, porque es algo curioso. Porque si bien en física, en la vida cotidiana, siempre estamos hablando de grados Celsius, y alguna vez en Estados Unidos se habla de grados Fahrenheit. En física manejamos mucho las tres diferentes o las tres principales maneras de medir la temperatura, que unidades de medición de temperatura, corrijo mi error. En este caso son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. De aquí te voy a destacar principalmente lo que es Celsius y Kelvin, puesto que son de las más utilizadas. De hecho, Celsius y Kelvin son accesorias entre sí, una se apoya de la otra, son complementarias y accesorias, y trabajan de manera muy curiosa, porque de hecho el Kelvin es la unidad de medida absoluta de temperatura, ya que contiene el cero absoluto, que eso va a ser muy importante cuando empieces a ver cosas dentro del laboratorio de química, o no sé, ahora sí que creo que no tuvimos la oportunidad de preguntarte qué quieres estudiar. Si quieres ahorita al final nos lo comentas, pero si te vas a un área de ciencia, un área de investigación, vas a trabajar mucho con ese tipo de cosas. Y va a ser muy interesante y va a ser muy chistoso, porque te vas a decir, oye, pero ¿por qué son Fahrenheit en el laboratorio si usamos mucho lo que es de Celsius y Kelvin? Pues ahí tenemos, leamos rapidito qué son cada una. Pues tenemos que Celsius es la unidad del sistema, sí, es sistema internacional de unidades, y esa que se de la escala Kelvin es la medida más común, es la que vemos dentro de las noticiones, cosas por el estilo.
Kelvin, unidad igual del sistema internacional, que se caracteriza por ser la unidad absoluta y la que contiene el cero absoluto, y Fahrenheit, que es una escala propuesta por el ingeniero Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724, que pues te digo es una unidad, te voy a decir un poquito más, que no es muy común en otros países fuera de Estados Unidos, pero pues de todos modos hay que tenerla presente. Puesto que justamente las fórmulas que ves abajo, de hecho te recomendaría, no sé si ya hayas trabajado, me comentas que sí, pero más adelante vas a trabajar con conversiones entre estas unidades, entre estas unidades de medida de temperatura, y yo te recomendaría que guardaras estas fórmulas. Te las van a volver a dar, pero es mejor que tú ya las tengas a partir de ahorita. Ahorita vamos a una tableta también, porque para conversiones de Fahrenheit hay algunos truquillos, unas fórmulas especiales. Y en este caso, pues tenemos la primera que es para Fahrenheit, para saber cuánto es Fahrenheit respecto a Celsius. La segunda que está es temperatura de Celsius para convertir a Celsius, que es de Kelvin a Celsius. De ahí para saber Kelvin respecto a Fahrenheit y Fahrenheit respecto a Kelvin, cosas por el estilo. Ahorita vamos a ver, entonces, para que vayas sabiendo, la K es de Kelvin, la C es de Celsius y la F es de Fahrenheit. Es importante decirlo, a pesar de que parezca, entre comillas, obvio, porque luego, incluso nosotros a nuestra edad, se nos va la onda y luego no sabemos qué rollo, vamos tan rápido que no nos damos cuenta. Y tú dirás, entonces me estás dando fórmulas, pero ¿cómo trabajamos con Fahrenheit? Bueno, pues estas son algunas de las maneras de trabajar con Fahrenheit. Te digo, normalmente vas a utilizar Celsius y Kelvin dentro del laboratorio, pero cuando te dan Fahrenheit por alguna extraña razón, normalmente va a ser alguna persona americana que te va a dar esta medida de temperatura. Pues tú dirás, bueno, ok, lo acepto. Y como ya tuviste esta clasecita, también tómale, si puedes, foto a esta imagen y luego la pasas a limpio y la cargas contigo siempre que vayas al laboratorio, pues ya sabrás, ok, con esto puedo convertir de una unidad de temperatura a otra. Y pues sí, principalmente esto es lo que puedes hacer con la temperatura, que es una unidad de medida, pues irla convirtiendo para estudiar temas más complejos de física, como cambios de materia, cambios en el estado de la materia, cosas por el estilo. Y justamente lo que vamos a ver, creo que es en la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto? Es de cuando las comparamos, tú dirías, oye, ok, pero ¿para qué quiero saber las tres? Cuando hablemos de problemas de química, no necesariamente de física únicamente, te van a dar compuestos de los cuales van a cambiar de estado respecto a la temperatura. Creo que el más común, no creo, el más común va a ser el agua, que es la interacción del agua, de cómo va a ir evolucionando respecto a la temperatura a la que esté trabajando, y pues justamente va a cambiar su estado de agregación, que son temas que hemos estado viendo a lo largo de este pequeño curso, y que va a cambiar su unidad de temperatura, su valor en la temperatura respecto al cambio que le vas a colocar. No sé si medio me explico, pero por ejemplo, lo muy común es que, de hecho, hay un detallito en la tabla, y es que lo correcto sería decir que el estado de agregación sólido para el agua va a ser por debajo de los 0 grados Celsius. Pero cuando hablamos de Kelvin, va a ser por debajo de los 273 grados Celsius. ¿Por qué pongo Celsius ahí? Porque te digo porque por lo que comentamos de que son unidades accesorias, se apoyan la una de la otra. Sin embargo, donde tenemos el ser absoluto es en Kelvin, que es. Y Fahrenheit, pues ahí sí nada más te pongo 32, porque esa es la temperatura por debajo de 32, porque esa es la temperatura a la que el agua está en estado sólido respecto a Fahrenheit. El agua se va a meter en estado líquido respecto a 0 a 100 en Celsius, obviamente con una mayor o menor temperatura, te puede quemar, no te puede quemar, pero va a estar líquida durante ese lapso, durante ese intervalo. En Kelvin, pues si te das cuenta, lo único que estamos haciendo es sumar 273, que eso es un muy buen tip, darte cuenta que lo único que vamos a estar haciendo es sumar 273, y se va a mantener líquida entre 273 y 373 grados Celsius, y para Fahrenheit van a ser 32 y 212. Y por último tenemos que va a ser gaseosa por arriba o por encima de los 100 grados Celsius. De los 100 van a ser del punto de ebullición. En el caso de que van a ser 273, que repito, solo es sumar los 273 o restarle respecto a lo que quieras hacer. Y en Fahrenheit, pues sí es una unidad que se pone medio rebeldona y pues te dice, no, pues yo quiero que sea 212. Y para ir terminando, pues estas son algunas notas respecto a lo que es respecto a este último tema. Recordar que el calor viaja del cuerpo más caliente hacia el más frío. Si tú tienes una taza de café, una taza de café, y le echas un hielo, que normalmente es cuando se hacen los cafés fríos, no sé. La energía irá del cuerpo, del líquido que está caliente, hacia el hielo, y el hielo, que es agua,
va a recibir toda esa energía y va a generar un cambio de estado va a pasar de sólido a líquido. Y ahí sí es como vas a ver que el café pues se llena un poquito más de agua. O sea, se puede que se disuelvan los componentes y pues ahí es donde pasa. No sé si hay muchos más ejemplos, pero creo que ese es uno de los más sencillos. O simplemente dos diferentes placas de metal, una caliente y una fría, que van a intercambiar energías. Si tú las pones de manera paralela, una frente a la otra, siempre va a ir de la más caliente a la más fría. La unidad de medida, insisto, que no se nos olvide, para el calor son los joules. Insisto, esto es muy importante, porque luego puede haber confusiones, pero su unidad de medida son los joules. Perdón, lo mismo que te estuve comentando hace unos momentos, y es que los grados Celsius y Kelvin tienen la misma magnitud de grados. O sea, si cierta medida, si cierta medida en Celsius, por ejemplo, tenemos una temperatura de 65 grados y aumenta 10 grados, para Kelvin va a aumentar 10 kelvins. No sé si me explico. Obviamente tienes que sumar los previos 200, sumarle los previos 273 para saber qué rollo. Pero si cambia 10 grados Celsius, va a cambiar 10 grados Kelvin también cuando lo conviertas. No va a haber diferencia entre las temperaturas. O sea, de que digas de que, ok, tengo una temperatura en Celsius, por ejemplo, el cero, de que va a ser 273 en Kelvin, y en Celsius si aumento 10 en Kelvin va a aumentar 20. No, solo va a aumentar 10 igual. Serían, no sé, 10 grados Celsius, pues van a ser de 273 más 10, 283. Aumentó 10 nada más. No va a haber ningún problema. Así te pasas una idea para algunas conversiones, bueno, para algunos ejercicios un poquito que sean de que le tengas que agarrar rapidito. Pues recuerda siempre que en Celsius, si en Celsius y Kelvin, si Celsius aumenta 10, en Kelvin también aumenta 10 nada más. Y lo último es imposible que un cuerpo alcance una temperatura más baja que el cero absoluto, que es menos 253. Y en teoría eso es todo lo que tenemos preparado para hoy. No sé si tengas alguna duda, comentario, recomendación que quieras hacernos. Ahora sí, para las futuras, perdón, disculpen, estoy hablando solo a una persona, pero vi que había otro participante. Disculpen. No sé si alguien tiene alguna duda o quiera hacer alguna pregunta o algo. No, sinceramente no. Disculpa, compañero o compañera, disculpa, ahora sí que no sé tu nombre. No sé si tengas alguna duda, pregunta. De todos modos, para la primera parte de lo que es la sesión, porque nada se ha visto solo, pues creo que pueden consultar la grabación que después será subida. Entonces, si no hay ninguna otra duda o pregunta, faltaron 10 minutos, pues creo que ya hemos terminado, ya no tenemos nada más que presentarnos. Y pues ahora ha sido un gusto haber compartido la tarde con ustedes, y descansen y disfruten su fin de semana. Igualmente bonito fin de semana. Suerte.